La verdad, hermanos, es que en esta mañana me gustaría hablar vamos a hablar de un pasaje de Jesús cuando estuvo en esta tierra, de su ministerio, y es el llamado de Leví, el llamado de Mateo, que lo encontramos, si queréis buscarlo, Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Mateo 9, del 9 al 13. Cristo, salvación para el pecador arrepentido y condena para el que no reconoce su pecado. Lo volveré a repetir. Cristo, salvación para el pecador arrepentido, nosotros, y condena para el que no reconoce su pecado. Condena para el que no reconoce su pecado. Dice así Mateo 9, del 9 al 13. Cuando Jesús se fue de allí, vio un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, él dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Esta historia, este relato lo tenemos en Mateo, en Marcos y en Lucas. El llamado de Leví o Mateo. Le llamaré ahora, para no confundirnos, Mateo. Este Mateo es el apóstol Mateo. Es el apóstol Mateo. Y en los tres evangelios, los tres pasajes paralelos, son similares, salvo que aquí, en el Evangelio de Mateo, se introduce la frase misericordia quiero y no sacrificio. Bien se dice que el Evangelio de Mateo es para los judíos, y luego veremos por qué. Y como en todo el ministerio de Jesús, constantemente tiene una lucha con los fariseos, escribas, básicamente con los religiosos de la época. Cada vez que el Señor hacía un milagro o enseñaba algo, tenía a los religiosos acosándoles, culpándoles de delitos tales como blasfemia, hereje, mentiroso, falso maestro, sanar por el poder de los demonios, este quizás es terrible, y el Señor los condenó terriblemente por ello, o cosas como no cumplir la ley, saltarse el sabbat, etcétera, etcétera. Y esta vez no iba a ser distinto. Y digo esto porque en el llamado de Mateo, podemos ver claramente lo que los teólogos denominan el llamado eficaz o la gracia irresistible, que no es otra cosa que cuando el Señor escoge a alguien, cuando el Señor te llama a sus caminos, cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar dentro de ti, no podemos resistirnos. Podemos, pero no vamos a ganar. La voluntad de Dios siempre se cumple, siempre. Para Dios no hay nadie que sea tan pecador, tan duro de cerviz, tan lo que sea, que pueda resistir su llamado. Lo vemos, por ejemplo, en el apóstol Pablo o en Jonás. Dios lo llamó también a una obra y él no quiso hacerlo, pero finalmente, todos conocemos la historia, pues él tiene que hacer lo que Dios le ordenó. Él siempre gana. Su llamado, bien dicho está la palabra, es eficaz. Pero mi intención en esta mañana no es hablar tanto de esto, del llamado eficaz, sino más bien hacerlo bajo el prisma de lo que Jesús le dijo a los fariseos en respuesta a su ataque. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y con esta idea maravillosa en mente meditaremos esta mañana. Y primero obviamente veremos el llamado de Cristo y después analizaremos esta enseñanza tan maravillosa que nos dejó el Señor. Así que en primer lugar, hermanos, el llamado de Mateo. ¿Quién era Mateo o Leví? Empieza el texto diciendo, cuando Jesús se fue de allí, vio un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos. Yo creo que todos, si no todos,
aquí los presentes, sabemos que Mateo era pues un recaudador de impuestos. Y estas personas eran realmente odiadas por el pueblo. Odiadas por el pueblo, aborrecidos, casi más que los samaritanos. Por todos, no solamente por los religiosos, no solamente por los fariseos o los escribas. Cuando le tocas el bolsillo a la gente, da igual tus inclinaciones políticas, religiosas, etcétera. Da exactamente igual, de donde seas, etcétera. Si robas, serás odiado. Pero si además tienes autoridad para robar, más te van a odiar todavía. Y es que los recaudadores de impuestos eran odiados por dos razones principales. Muy resumido. Primero, eran traidores. Eran traidores. Servían a Roma. Le quitaban el dinero a la gente para dárselo a los invasores. Quizás no hay algo peor que eso. Pero en segundo lugar, eran corruptos. Eran corruptos. Exigían mucho más para poder quedárselo y nadie los controlaba. Los recaudadores de impuestos lo que hacían era que el Imperio Romano les decía tenéis que cobrar impuesto por esto, por esto y por esto. Se cobraba impuesto por todo. Y cuando digo todo es, si tú llevabas un carro, pues la cantidad de ruedas que tenía, el tamaño, por todo se cobraba impuesto. Pero todo lo que ellos cobrasen de más, pues se lo quedaban ellos. Ese era su sueldo, básicamente. En otras palabras, tenían carta blanca y tenían toda la autoridad para, básicamente, pues para abusar, para robar. Por eso eran tan odiados. Este era Mateo. Este era Mateo. Un hombre odiado que jamás en la vida sería digno de compasión. Moralmente estaba condenado. Nadie se iba a apiadar de un recaudador de impuestos. Nadie. Voy a poner un ejemplo. Los discípulos de Juan. Antes de Jesús, recordad que vino Juan el Bautista, y Juan el Bautista tenía discípulos también. Mi pregunta es, ¿se acercaron a algún recaudador de impuestos los discípulos de Juan? La Biblia no dice nada acerca de esto. Al menos no dice que lo hayan hecho. Por el contrario, ellos tampoco eran amigos de los recaudadores. Si siguiésemos leyendo nuestro pasaje, en los 3 evangelios, además, nos dice que los discípulos de Juan que estaban viendo y escuchando esta escena, Jesús comiendo con Mateo en su casa, con los pecadores, y los fariseos recriminándoselo, ellos le dicen al Señor, versículo 14, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Buena pregunta. A ellos tampoco les hace gracia que Jesús coma con un recaudador de impuestos. No les hace ninguna gracia. Se supone que Jesús vino a por los nuestros. Por eso se sacan de la manga esta pregunta-acusación. Aquí se inventaron las preguntas-acusaciones. Pero es que ellos no entienden que esa es la misión del Señor. A eso vino el Señor a este mundo. Él no vino a buscar a los dignos, entre otras cosas, porque no existen, sino que vino a por los indignos, a por los marginados. Pero esto lo veremos un poco más adelante. Si volvemos con Mateo, Mateo dice la Escritura que obedece. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Así de fácil. Levantándose, lo dejó todo y siguió al Señor. Y la pregunta aquí no es tanto por qué le sigue, por qué le obedece, sino que la pregunta tendría que ser, ¿por qué no iba a serlo? ¿Por qué no lo iba a ser? Teniendo en cuenta lo que acabo de decir, que todo el mundo odiaba a los recaudadores de impuestos, para Mateo, que Jesús, a quien seguro ha visto, porque su fama era muy grande y conoce, que este Jesús le invite, lo llame para trabajar con él, es el mejor regalo que podía recibir. Es algo impensable para él. El Señor muestra misericordia con un hombre condenado por los religiosos de la época. No condenado por Dios, pero sí por los religiosos de la época. Ya estaba condenado, ya. Os voy a poner un ejemplo. ¿Os acordáis de la purificación del templo?
que fue la última vez que compartí aquí, que pasó la purificación del templo. A los fariseos no les importaba que la venta de animales, el cambio de monedas, el ruido que significaba todo eso, las heces, etcétera, etcétera. No les importaba que se hiciese en el patio de los gentiles, que es donde se hacía. ¿Por qué? Porque ellos estaban, donde ellos estaban cómodos. Los gentiles, no pasa nada. Ellos, total, si los gentiles no pueden orar, no pueden adorar, no hay problema. Lo importante es que nosotros estemos bien. A los gentiles, total, tampoco se van a salvar. No les importaba. No les importaba. Mateo sigue al Señor porque es la primera vez que alguien muestra amor en vez de condena. Y él lo sabe muy bien. Mirad, entre el versículo 9, sígueme, y levantándose le siguió, y el versículo 10, que dice, sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, parece que hay una cosa rara, el Señor le dice, sígueme, y luego en el siguiente versículo están comiendo en casa. Nos muestra que el Señor fue a su casa, fue a comer, pero fue porque Mateo le invitó. En el pasaje paralelo de Lucas 9, 29, dice, y le vi, Mateo, le ofreció un gran banquete en su casa. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Mateo estaba tan feliz, se sentía digno por primera vez, tan así que hizo un gran banquete para Jesús. Dice que hizo un gran banquete para Jesús. Es más, yo creo que es el banquete más grande que hizo en su casa. No creo que hubiese hecho un banquete más grande. Ni siquiera no sé si se habrá casado, no lo sé, seguro, no creo. Yo creo que es el banquete más grande y más importante que hizo en su casa. Que el Señor lo llamase, que el Señor lo invitase. Él hizo un gran banquete para el Señor. Y es interesante ver cómo los indignos, los despreciados por los religiosos, son los que realmente recibieron al Señor. Son los que recibieron su perdón. Voy a colocaros un ejemplo. Un ejemplo de un fariseo que recibió al Señor, pero de una manera mediocre. Simón el fariseo. ¿Os acordáis de Simón el fariseo? Lucas 7, 36, 50. Jesús come en su casa porque él lo invita. Y Jesús va donde él. Jesús lo invita a su casa, Simón lo invita a su casa y Jesús va. Jesús come en su casa, pero no lo atiende bien. No lo atiende como se tenía que hacer. En cambio, dice la historia que había una mujer pecadora que escuchó que Jesús estaba y fue donde él estaba. Y sí lo atendió bien. Y Jesús le dice estas palabras a Simón el fariseo, porque Simón, cuando esta mujer derrama ese frasco de alabastro y está enjuagando los pies del Señor, este fariseo piensa en su mente, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando. Y entonces Jesús le dice, yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me distes beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Jesús recrimina a este fariseo. Ahora un ejemplo de un publicano, recordemos, despreciado por la sociedad, por los religiosos, odiado por todos, que sí recibe al Señor como corresponde y recibe perdón de sus pecados. Zaqueo. Todos conocemos la historia de Zaqueo, Lucas 19 del 1 al 10. Dice que Zaqueo era un jefe de los publicanos, o sea, una persona muy importante. Y él recibe al Señor en su casa. Y si leemos la historia, recordáis, él subió al árbol, Jesús lo vio y le dijo que él tenía que venir con él. Y entonces, dice Lucas 19, versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Muy distinto a aquel fariseo. Zaqueo estaba tan feliz porque el Señor entra en su casa y nos dice la historia que se arrepiente de sus delitos y confiesa que devolverá todo lo robado por 4. Entonces Jesús pronuncia estas palabras tan bellas que todos queremos oír. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y al igual que Zaqueo, que se arrepintió y cambió de vida, Mateo lo deja todo
Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Cuando dice todo, se refiere sobre todo a que dejó no solamente el dinero en sí, sino que renunció a su fuente de dinero fácil y seguro, que era muchísimo. Y es muy fácil decir, sí, lo dejó todo y lo siguió. Es muy fácil decirlo. Pero recordad, él tenía una fuente de dinero fácil y segura. Fácil y segura. Y esto es importante porque la Biblia deja claro que por amor al dinero, muchos se apartarán de la fe. No es que ya no lleguen al Señor, se van a apartar de la fe. Cuando Jesús habló con el joven rico, que era muy religioso, que le dijo, maestro, yo hago esto, yo diezmo, yo no sé qué, yo ayudo a los pobres, yo mil cosas, cumplo la ley, etcétera, etcétera. Y a ojos humanos era un buen candidato para seguir a Jesús. No como este publicano. Pero ¿qué cuenta? ¿Qué pasó? Marcos 10, 21. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Un hombre que era religioso, un buen candidato, no puede seguir al Señor por causa de su dinero. Y en cambio, Mateo, un hombre indigno, un hombre que, vamos, a nadie se le iba a ocurrir invitar a Mateo, pues lo deja todo por seguir a su Señor. Uno que se cree religioso, pero sin embargo no pasa la prueba, porque ama más el dinero que a Dios. Y otro que tiene mucho dinero robado, pero cuando el Señor muestra misericordia, amor, pasa la prueba porque lo deja todo por su Señor. Ante el llamado de Cristo, uno responde y se salva. ¿Por qué? Porque es consciente de su pecado. Es consciente de su pecado. Lo conoce todo el mundo. Es un recaudador de impuestos. Es consciente de su necesidad. En cambio, otro no solo no recibe este llamado, sino que cuestiona la moral del Señor. Y me refiero a los fariseos. Ellos cuestionan la moral del Señor. Así que, en segundo lugar, vamos a hablar de los fariseos. Y cuando vieron esto, Mateo, Jesús lo llama, están comiendo en su casa con los publicanos, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Al oír esto les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended, que es lo que vamos a hacer ahora, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta frase, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, define muy bien el problema raíz de los fariseos. Y nos vendrá muy bien estudiarlas porque nosotros como iglesia, como creyentes, y esto es importante, hermanos, no estamos libres. Nosotros no estamos libres de caer en lo mismo. No estamos libres de caer en lo mismo. Mira, yo estoy estudiando, simplemente un pequeño paréntesis, yo estoy estudiando los 4 evangelios, estoy haciendo un estudio porque me interesa saber en qué momento los fariseos se perdieron, en qué momento se desviaron del camino. Porque los fariseos empezaron bien, los escribas empezaron bien. Ellos estudiaban la Biblia, ellos estudiaban la palabra, pero ¿en qué momento se desviaron? Ahora veremos algo de eso, algo de eso. Primero, misericordia quiero y no sacrificio. Esta frase que Jesús dijo está en Oseas 6:6. Oseas, profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. El Señor les anima a que aprendan qué significa, porque es el primer problema que tienen los fariseos, los religiosos. Falta de amor, falta de empatía. Misericordia, en el original es compasión, amor. Lo que Jesús les está diciendo es que están tan llenos de sí mismos, tan ocupados en ser perfectos, que se han vuelto egoístas, insensibles al sufrimiento de los demás. En vez de amar, perdonar, que es lo que dice las Escrituras, ponerse en el lugar del otro, compartir los beneficios de ser hijo de Dios, lo único que hacen es condenar. Es lo único que hacen, condenar, condenar y condenar.
Por eso, una de las cualidades que Jesús dijo acerca de los creyentes en el Sermón del Monte, que por eso fue toda una revolución, porque era un mensaje completamente contrario a lo que enseñaban ellos, es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5, 7. Porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Os acordáis lo que leí antes, los ejemplos que leí antes? Uno no recibió nada del Señor. En cambio, el otro recibió perdón de sus pecados. Los fariseos, los religiosos de la época, no tenían misericordia con los perdidos, con los gentiles, básicamente con nadie, ni con los judíos. Y si nos damos cuenta, ellos no recibieron misericordia. Ellos no recibieron misericordia. Solo muy pocos, como por ejemplo Nicodemo. Nicodemo era un fariseo importante, pero se acercó al Señor. Recibió misericordia. Por el contrario, en líneas generales, a la mayoría de fariseos el Señor los condenó. Hipócritas, guías de ciego, etcétera, etcétera. Misericordia, eso es lo que pide Dios de cada uno de nosotros. Eso es lo que Él hizo y hace por nosotros. Obviamente el mayor ejemplo de misericordia es el sacrificio de Cristo. Es evidente. Y en su palabra encontramos infinidad de ejemplos y versículos que hablan de la misericordia de Dios. Uno de ellos que me encanta es: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103, 8. Y lo tenemos en más salmos. Y eso es lo que Jesús pide a los fariseos y nos pide a nosotros, como acabo de decir. Así como Él tiene misericordia de nosotros, nosotros debemos tenerla por los demás. Jesús en su ministerio tuvo muchísima misericordia, muchísima compasión. Voy a poner un ejemplo. ¿Os acordáis del endemoniado Gadareno? El endemoniado Gadareno. Dice la historia que el Señor cruzó el mar de Galilea y nada más bajarse había un endemoniado. Terrible. Que cuenta la historia que básicamente tenía una legión de demonios. Y el Señor lo libra, le quita sus demonios y los manda a los cerdos. Y los cerdos se despeñan por un barranco, muy resumidamente. Pero lo interesante de esta historia es que la gente de aquel lugar expulsó a Jesús. Después de ver que sanó al muchacho endemoniado, no quieren saber nada y le echan de la ciudad. Y lo echan. Se tiene que subir a la barca y tiene que volver a Capernaum otra vez. Dice Lucas 8:38, pero el hombre de quien habían salido los demonios, el endemoniado Gadareno, le rogaba que le permitiera acompañarle. Él quería seguir al Señor. Él quería ir con Él. No todos lo hacían. Recuerda una vez los 10 leprosos. Jesús los sanó y se fueron. Luego Jesús dice: oye, no eran 10. Desaparecieron. Pues este hombre quería ir con el Señor. Le rogaba. Mas Él lo despidió diciéndole, versículo 39, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. El Señor le dice que vuelva. ¿Por qué? Porque tiene misericordia de esa ciudad, de ese poblado. Lo más correcto hubiese sido: ¿no queréis verme? ¿No queréis saber nada de mí? Pues ahí os quedáis. ¿Qué hizo el Señor? Dice: no, te tienes que quedar, porque alguien tiene que dar testimonio aquí. Y por eso le dice que se quede, no por otra cosa. Porque sabe que esa gente de ese pueblo necesita al Señor. No sabemos muy bien por qué ellos no quieren saber nada de Jesús, porque lo dice literal la historia. No quieren saber nada de Él. Le dicen que se vaya y lo expulsan, lo echan fuera. Pero el Señor le dice: tú te tienes que quedar aquí, porque esta gente necesita que alguien les hable. Sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Sacrificio. En el original, y esto es importante, quiere decir ofrenda al Señor según sus términos. Ofrenda al Señor según sus términos. Y por ello se entiende que Él la acepta, porque es la ofrenda que el Señor pide. Y entonces Él se entiende que acepta esa ofrenda. En otras palabras, sacrificio podemos entenderlo como nuestra adoración a Dios. Dar a Dios lo que Él nos pide: diezmo, tiempo, mandamientos, ordenanzas, cumplir su ley. Jesús no es que esté en contra de sus propias ordenanzas,
No nos está diciendo que no quiere que la alabemos y que no cumplamos con nuestras obligaciones como hijos de Dios. Tampoco se trata de amar a todos y aceptar todo lo que quieran. Ser tolerantes, no condenar. No, ese es el mensaje de este mundo. Ese es el mensaje de este mundo. Hay que aceptar a los demás sus ideas y que cada uno piense y haga con su vida como bien le parezca. Ese es el mensaje de este mundo. El Señor no está diciendo eso. Claro que hay que cumplir con nuestras obligaciones y obedecer a Dios, adorarlo y darle a Él lo que Él se merece. Claro que hay que hacerlo. El tema aquí es que no sirve de nada cumplir la ley, dar mi diezmo, ir a la iglesia cada domingo, leer su palabra, hacer mis oraciones diarias, etcétera, si lo hago sin amor, sin amor a Dios y sin amor a los demás. No sirve de nada. Me estaré volviendo un fariseo. Lo que está diciendo el Señor es que sin misericordia, todo lo demás, por muy bueno que sea, no sirve de nada. Otra vez, si leéis los evangelios, os daréis cuenta que el Señor siempre los condenó. Cuando ellos hacían las oraciones públicas, por ejemplo, o daban limosna, Él les decía, dice, ya tienen su recompensa. Ya la tienen. Quieren que la gente los alabe, ya tienen su recompensa. Pero de mí no van a recibir nada. Ya tienen su recompensa. Y dice 1 Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Mateo 5:23, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Y podría poner más ejemplos donde queda claro que el Señor no tolera la hipocresía, porque Él ve el corazón. Y eso fue una de las cosas que más les dijo a los fariseos durante todo su ministerio, Pero continuamos. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Hay una manera mejor de expresar lo que el Señor vino a hacer a este mundo? Que esta, salvar a los pecadores. Salvar a los pecadores. Si antes mirábamos que el problema de los fariseos, los religiosos de la época, era que estaban tan ocupados en sí mismos que despreciaban a los demás, no amaban, ahora vemos su segundo problema. Su segundo problema. Confían en su justicia. Confiaban en su justicia, no en la justicia de Dios, sino en su propia justicia. Se veían a sí mismos como santos, dignos de entrar en el reino de los cielos. Porque no he venido a llamar a justos. Un claro reproche y advertencia, no solamente a ellos, sino a todos aquellos que creen que por sus méritos podrán alcanzar, ya no digo la salvación, podrán alcanzar lo que sea de Dios, lo que sea de Él. Y mirad, Jesús no está diciendo que ellos sean justos. No es que el Señor esté diciendo, bueno, como vosotros ya estáis bien, no os hace falta. No. Dice Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno. Eso lo sabemos. Además, en el original, la palabra justo, dikaios, significa justo, inocente, santo. Y es evidente que nadie es inocente delante de Dios. Pero Jesús les dice esto porque ellos piensan que sí lo son. El problema principal, y siguiendo el contexto de todo el capítulo, y si queréis de todo el Evangelio, es que el gran problema que había en ese momento y que persiste hoy en día, es que ellos pensaban que la ley los salvaría. El cumplimiento de la ley y sus tradiciones eran suficientes para alcanzar la eternidad con Dios. Eran suficientes. Y eso, hermanos, es lo que pasa hoy en día también. ¿Cuántas personas piensan que simplemente por cumplir ya es suficiente? Ya es suficiente. Yo hago lo que Dios me pide y ya está. Ya tengo la conciencia tranquila, entonces seguro que voy al cielo. Y si encima me comparo con la gente de fuera, ¡buah! Pero eso obviamente no es así. Eso es engañarse. La raíz del problema entre Cristo y los fariseos es que ellos veían que el Señor, no cumplía la ley y tradiciones como ellos entendían que se debía hacer. No hace las cosas como se tienen que hacer. Mira, por amor al tiempo no entraré mucho más en esto,
Pero si seguís leyendo Mateo 9, el mismo capítulo, cuando los discípulos de Juan recriminan a Jesús, ¿os acordáis? Lo dije antes, que come y bebe con pecadores y que no ayuna como ellos ayunan, como se tiene que hacer. Él les dice estas palabras, versículo 16. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo, al encogerse, tira del vestido y se produce una rotura peor. Versículo 17. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan. Jesús utiliza estos símbolos, esta especie de parábola, para representar lo que ellos hacen. Y es que ellos quieren quedarse en el sistema antiguo. La ley, las tradiciones. En cambio, el Señor les ofrece un nuevo pacto, la salvación personificada en Él mismo, pero no puede actuar en ellos porque ellos no lo aceptan. Ellos no lo aceptan, ni lo aceptaron. Ni lo aceptaron cuando Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día. Ellos no lo aceptaron y a día de hoy no lo aceptan. Y es un problema que perduró y que perdura a día de hoy. Si recordáis, los viernes con nuestro pastor estamos estudiando la carta primera de Corintios y yo me atrevería a decir que casi un año entero, estuvimos viendo los primeros capítulos, el problema principal que había en los corintios. Y uno de los grandes problemas era que los judíos, los judaizantes, se habían introducido en la iglesia. Y ellos no negaban a Jesús. Lo que pasa es que ellos decían, vale, sí, pero aparte de Jesús, tienes que hacer esto, tienes que cumplir la ley. Tienes que cumplir la ley, porque ellos te resistían a dejar. Para ellos era imprescindible cumplir con los ritos y tradiciones para poder ser salvos. Y esto es importante porque ellos tenían muchas tradiciones, cosas que no estaban en la ley. Tradiciones más que la ley. Y al final, ¿qué pasaba? Tal como dijo el Señor en el ejemplo de los odres de vino que se rompen. Pues eso no funciona. Eso no funciona. No vine a llamar a justos porque no los hay. No los hay. No hay justos. Sino a pecadores. Lo último, sino a pecadores. Esa es la obra central de Cristo, ayer, hoy y mañana, salvar a los pecadores. Cuando el ángel se aparece a José en sueños, porque éste quería dejar a María, os recordáis, a causa de su embarazo y para que no le hiciesen nada, pues él decide irse solo. El ángel le dice le dice a José en Mateo 1, capítulo 1, versículo 20. Pero mientras pensaba él en esto, dejar a María, he aquí se apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recordar, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y esto es importante también, Dios con nosotros. Esa es la obra de Cristo, salvarnos de nuestros pecados. Y eso es lo que estaba haciendo en ese momento. El ángel dice que le ponga Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y esta profecía también se estaba cumpliendo en el llamado de Mateo. Recordemos lo que dice nuestro pasaje. Sucedió que estando él, Jesús, sentado a la mesa en la casa, he aquí, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. No solamente salva a Mateo, sino que da testimonio a muchos pecadores y recaudadores, que como dije al principio del mensaje, jamás tendrían la oportunidad de estar tan cerca de la salvación. Estaban a la mesa con Jesús. Y no lo dice la Biblia, pero os aseguro que no estaban hablando de impuestos. No estarían hablando de dinero ni nada parecido. Ahí el único que hablaba era Jesús. El único que hablaba. Ellos se sientan a la mesa solo para escucharle. Recordemos a Zaqueo. Zaqueo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Dios con nosotros. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tanto los fariseos como los publicanos eran pecadores. Los religiosos son pecadores. Los ateos son pecadores. Los agnósticos, los enemigos, los judíos, los gentiles.
Los creyentes, tú, yo, todos somos pecadores. Todos tenemos el mismo problema. Aquí no se salva nadie. El Señor no busca buena gente, gente perfecta, porque no existe. Mirad, oí una vez a un predicador americano que me gusta mucho, que decía algo acerca de los problemas que muchas veces tienen las iglesias locales. Una frase interesante, me gustó mucho, y es muy cierta. Él dijo, las iglesias a nivel mundial, las iglesias son el único lugar en el mundo donde para ser miembro tienes que ser indigno de ella. Y realmente tiene razón. Para pertenecer al pueblo de Dios tienes que reconocer que no eres merecedor de ese honor. Para llegar al cielo tienes que entender y aceptar que no eres digno. Para vencer el pecado, el poder del pecado en tu vida, lo primero que tienes que hacer es reconocer que tú no puedes vencerlo. Ese es el primer paso. Que sin Dios, sin el Espíritu Santo, sin su palabra, sin Cristo, es imposible vencer. Eso es lo primero. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Y yo sé que todos tenemos claro esto. Desde pequeños ya nos lo enseñan, que somos pecadores. Y que Jesús murió por nuestros pecados. Y lo recalcamos cada domingo. Pero es importante repetir otra vez esto. Y puedo parecer pesado. Pero es que esta doctrina es fundamental. No solo por lo que significa en sí mismo, sino que nos va bien tenerla clara toda nuestra vida, porque nos ayudará y nos ayuda a no ser arrogantes. Nos ayudará a no equivocarnos como los fariseos, a no volvernos unos religiosos. Yo puedo pasarme la vida entera sirviendo al Señor, pero al final de mis días, cuando mi hora de partir se acerque, mi confianza no estará en lo que yo he hecho, en mis obras, en mi testimonio. Mi seguridad será y es que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Esa es mi seguridad. Por eso voy al cielo, nada más, nada menos. Dice 1 Corintios 1:28, lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se puede jactar en la presencia de Dios. Lo vil del mundo y menospreciado, ahí estamos todos nosotros. En conclusión, en el llamado de Mateo vemos dos cosas importantes. Dos cosas importantes. Primero, el amor de Dios que no discrimina a nadie. Como dice en su palabra, Él no hace excepción de personas, con lo cual nosotros tampoco debemos hacerlo. Nuestro mandato es predicar el Evangelio, como la parábola del sembrador. Él ya se encargará de hacer germinar la semilla. Mateo estaba condenado por los religiosos de la época. Si por ello fuera un hombre así, jamás debería ser digno de misericordia. En segundo lugar, y lo más importante creo, la actitud de los fariseos nos enseña y advierte de lo peligroso que puede ser dejar de mirar a Dios, su justicia, su amor, y fijarnos en nosotros mismos. Yo personalmente aquí veo una advertencia para cada uno de nosotros, en especial para los jóvenes. La religión nos salva. La vida religiosa, nacer en una iglesia, yo nací en una iglesia, nací en una iglesia en el sentido de que voy a la iglesia desde pequeño me llevaban mis padres, pero que haya nacido en una iglesia no significa que me vaya a salvar, que vaya a ir al cielo por eso. Me puedo tirar toda la vida yendo a la iglesia, pero no por eso voy a ir al cielo. A veces podemos autoengañarnos creyendo que es suficiente con llevar una vida religiosa, sobre todo cuando nos comparamos con la gente que no conoce a Dios. Vemos que somos buenos, pero esto no es real. Esto no es real. Hay que entender que a menos que entendamos nuestra condición de condena a causa del pecado y que la única manera de salvarnos es a través de la sangre de Cristo, no seremos salvos. Y esto es importante. Así que recordemos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor no murió por los religiosos, no murió por las personas perfectas. Murió por hombres y mujeres que reconocen su pecado. Murió por hombres y mujeres que son agradecidos y que reciben su perdón, su amor. Y así, y solamente así, entonces están capacitados para compartir ese amor y ese perdón con los demás. Que el Señor los bendiga.